Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Una sorpresa generó en las últimas horas el anuncio que hizo el gobierno acerca de la habilitación del controversial proyecto de la Ciudad Mateo, el cual ha permanecido abandonado desde la década de los 90, cuando se construyeron las viviendas durante el mandato del extinto expresidente Rafael Leonardo Callejas. La presidenta Xiomara Castro ordenó habilitar Ciudad Mateo, un proyecto habitacional ubicado en la periferia de la capital y que nunca se materializó por los estudios que establecían daños al ambiente, especialmente a la represa Los Laureles. El director del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Funcionarios del Poder Ejecutivo, INJUPEN, Amable de Jesús Hernández, afirmó que una unidad ejecutora trabaja para dar trámite lo más rápido posible a la orden de la mandataria. Asimismo, comentó que la Secretaría de Medio Ambiente designó a 2 inspectores que se encargaran de los proyectos de control, contaminación y programas de mitigación. Hernández defendió la decisión señalando que las viviendas no perjudican a la represa Los Laureles, indicando que las nuevas tecnologías pueden brindar un control de contaminación y mitigar el impacto ambiental. Los empresarios aseguran que si bien hay necesidad de ubicar a las personas que perdieron sus viviendas por los deslaves que se produjeron este año, es una mala decisión otorgar que habiten en Ciudad Mateo, porque significa que se va a perder la posibilidad de construir la represa Guaserique con agua de Teucigalpa. La misma posición tuvo el presidente de las Juntas de Aguas de la capital, Manuel Amador, quien lo considera el error más craso que puede cometer la presidenta Xiomara Castro habilitando Ciudad Mateo. Vamos a perder la represa Los Laureles, nos vamos a oponer a eso, aseguró. Muy buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes de El Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Iniciamos un nuevo mes, el mes de diciembre, el último del año 2022. Y por supuesto, estamos con todas las expectativas y con todas las ganas de darle al pueblo hondureño opiniones de personas que en realidad conocen la situación de la nación. Por supuesto, hoy vamos a estar tocando un tema muy importante, y es que se ha dado a conocer que por parte de la presidenta de la República, doña Xiomara Castro, se ha ordenado que se pueda habilitar nuevamente Ciudad Mateo, y esto por supuesto ha generado expectativas y ha generado controversia porque hay quienes se oponen. Sin embargo, aquí hoy estaremos tratando este tema y estaremos aclarando muchas dudas que se tienen por parte de diferentes sectores de la sociedad hondureña. Saludo de inmediato a las personas que me estarán acompañando esta mañana. Precisamente, en primera instancia, al abogado Amable de Jesús Hernández, director ejecutivo del INJUPEN. Buenos días, abogado. Buenos días, honrado de estar aquí en este importante foro. También don Ángel Tábora, asesor financiero de INJUPEN. Buenos días, gracias Fernando. Sí. Buenos días a todos los televidentes, un honor estar acá. Y David Díaz, jefe de unidad legal del INJUPEN. Buenos días, licenciado. Un placer estar aquí y pues apoyando el equipo del abogado Amable de Jesús Hernández. Y también vamos a saludar de inmediato al arquitecto Dino Rieti, que se encuentra vía Zoom con nosotros en el foro La Entrevista. Micrófono, arquitecto, buenos días. Buenos días, es un honor estar con ustedes. Agradezco la oportunidad de poder ilustrar. Que Dios bendiga Honduras. Entramos de lleno entonces con este tema tan importante. Abogado Amable de Jesús Hernández, denos a conocer qué fue lo que directamente le mencionó la presidenta de la República y cómo van todos los preparativos. Bueno, gracias. Primero decir que es una decisión política del gobierno de Honduras la recuperación de Ciudad Mateo. Es una decisión política. Obviamente es una decisión política que para su implementación requiere una serie de mecanismos y una serie de pasos que el INJUPEN, como dueño del inmueble, como dueño del proyecto fallido que inició como un monumento a la corrupción. Esto fue un monumento de la corrupción del gobierno del expresidente Callejas. Todo lo que se manejó allí, desde la sobrevaloración de las tierras. Creo que una manzana en Altos de las Tapias le costó al INJUPEN 375,000 empiras, cuando en aquel momento los precios eran mucho más bajos.
Pero bueno, esa es parte de la historia. Entonces, revisando todos los expedientes y toda la documentación histórica, se llega primero a esta decisión política. La Presidenta, el Gobierno de la República, prioriza el tema de Ciudad Mateo y instruye a la Dirección Ejecutiva del INJUPEN iniciar los procesos para la rehabilitación de Ciudad Mateo. Eso lógicamente tiene unas complejidades. Lo primero que hemos hecho es constituir una unidad ejecutora conformada por profesionales de distintos ámbitos, ingenieros, arquitectos, profesionales del derecho, financieros, técnicos ambientales, que inicien el análisis a detalle de toda la documentación histórica del proyecto. Han habido una serie de dictámenes en los distintos gobiernos, el gobierno del presidente Maduro, el gobierno del presidente Zelaya. En el gobierno del presidente Lobo fue la última vez que se tocó el tema para hacer toda esta revisión histórica. Y a la par de eso, que eso es la debida diligencia que estamos haciendo, toda la coordinación interinstitucional, Mi Ambiente, Unidad Municipal Ambiental, profesionales independientes, opiniones, la misma Fiscalía del Ambiente, con el objetivo de que en los primeros 6 meses del 2023 deberíamos de estar listos para lanzar el primer proceso de licitación para la habilitación. Hay dictámenes que indican que por lo menos lo que es Altos de las Tapias, que son 690 viviendas, que esas casi se construyeron en su totalidad, porque las otras dos etapas, Tapias 1 y Tapias 2, una de ellas llegó únicamente a un nivel de ejecución del 35% y la otra a un nivel de ejecución de 0%, a pesar de que se pagó el 100%, fíjese bien, en el gobierno del presidente Callejas. Los Altos de las Tapias, más o menos de acuerdo a los análisis que se hicieron en el 2006, que fueron los últimos análisis más formales que se hicieron, costaría la habilitación de Altos de las Tapias unos 37 millones de dólares, obviamente eso hay que actualizarlo a valor presente, y Tapias 1 y Tapias 2 costaría 100 millones de dólares a valor presente, lógicamente había que actualizarlo con todos los sistemas de tratamiento ambiental, pero ese es un análisis interno que está haciendo la unidad ejecutora. Lo primero que hemos hecho es constituir esta unidad ejecutora conformada por distintos profesionales e iniciar la coordinación interinstitucional con las demás instituciones del gobierno, porque esto es un tema que tenemos que verlo como tema de país. Y aquí lo importante es que INJUPEN da un paso para poder habilitar o para poder impulsar de nuevo los programas habitacionales. No solo se está considerando Ciudad Mateo, se está considerando también otros proyectos habitacionales en otros puntos del país, porque realmente la demanda que hay de vivienda es un tema importante. Y ahí el INJUPEN, ese tema de Ciudad Mateo, el valor en libros que tiene ese fantasma ahí en los libros de INJUPEN es por el orden de los 600 millones de lempiras, y le cuesta al INJUPEN hasta el día de hoy, solo por seguridad de ese inmueble, imagínense, en los últimos 30 años el INJUPEN ha invertido más de 75 millones de lempiras, solo en seguridad. Sí. Entonces es un inmueble que está ahí, hay que revisarlo. Yo creo que hay que definitivamente cerrar ese capítulo o sea, con la habilitación, lógicamente la decisión política del gobierno es la habilitación, pero para eso hay profesionales de la finanza, profesionales del derecho, técnicos ambientales que están haciendo toda la revisión histórica del proceso. Este proyecto, y que con esto concluyo mi intervención, le costó al INJUPEN en sus inicios 300 millones de lempiras, unos 300 millones de lempiras, 250 millones el tema de infraestructura y 50 millones la compra de los terrenos, más o menos en lo que hemos revisado. Pero en el transcurso de los años se han venido haciendo estudios, análisis, revisiones, y el día de hoy en libros el costo del proyecto es de 600 millones, en libros el inmueble, sí, pero la habilitación con todas las complejidades lógicamente lleva su procedimiento. Ese es un tema que tiene que pasar primero por este análisis de la unidad ejecutora, luego el Comité Ejecutivo de Inversiones, la Asamblea de Participantes, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que tiene que dar su dictamen, el Poder Ejecutivo, los permisos ambientales, Fiscalía del Ambiente, etcétera. Ese es un tema que es la debida diligencia que nosotros estamos haciendo, escuchando distintas opiniones, porque es importante abrir el debate, porque es un tema definitivamente de país y en ese proceso estamos. Sí, bueno, vamos a escuchar también la opinión de Ángel Tábora de esta situación financiera. Ya nos mencionaba un poco el abogado amable de Jesús, pero también implicaría un gasto, una inversión, pero de igual forma un ingreso. Correcto. Como decía nuestro director al inicio, ¿verdad? Esto va a ser un proyecto de vivienda, ¿verdad? O sea, vamos a
a volverlo un proyecto pues, de país, pero para el INJUPEN debe generar un rendimiento, ya que estamos, por supuesto, regulados, ¿verdad?, por la comisión. Tenemos un reglamento de inversiones y la idea es algo que está como un costo hundido ahorita, volverlo algo que se vuelva por lo menos de aquí para allá rentable, ¿verdad? Sí. Pero antes de eso, licenciado, tiene que haber un análisis profundo, ¿verdad?, de la situación. Ya se hicieron intentos en el pasado, ¿verdad? Nuestra idea es hacer algo muy, muy profesional, no solamente decirlo, vamos a habilitar mañana, pasado, sino que vamos a hacer un estudio. La unidad ejecutora se integró por ahorita por 9 técnicos de la infraestructura, ¿verdad? 9 ingenieros civiles, tenemos abogados, tenemos financieros, como dice el abogado Amable de Jesús. Entonces, y estamos definiendo la ruta a seguir, ¿verdad? Estamos haciendo un cronograma, un EDT de las actividades que debemos realizar para poder llegar, uno, a sacar las conclusiones, ¿verdad?, de si podemos habilitarlo todo completamente. Como decía el abogado, son 3 etapas, Altos de las Tapias, Tapias 1 y Tapias 2. La idea en aquel momento era Altos de las Tapias, era una zona un poco más exclusiva, Tapias 1 era intermedio y Tapias 2 era una zona un poco más baja, ¿verdad? Y en ese orden iban para arriba. Entonces ahorita la idea es hacer todos los estudios para evaluar la factibilidad, la debida diligencia y una vez hechos todos esos estudios, pues definir si vamos a poder habilitarlo todo o si, como se hizo en el 2001, en el 2006, se había definido que Altos de las Tapias era lo más factible. Sí, ahora también, no hay ninguna situación legal que pueda impedir de alguna manera la habilitación de esto, porque tomemos en cuenta, abogado, que en un pasado esto generó también bastante controversia. Ya decía el abogado Amable de Jesús que fue un gran acto de corrupción lo que se dio desde un inicio y que precisamente esto fue lo que evitó que se continuara con este proyecto habitacional. Buenos días, es correcto, licenciado. Desde el inicio de este proyecto, lastimosamente, se burló al pueblo hondureño, sobre todo a los afiliados de INJUPEN, con pues la sobrevaloración de los terrenos en su momento y luego la pues aparición de ciertas dificultades legales entre las empresas que estaban ejecutando el proyecto y el INJUPEN. Esto debido pues a los manejos que se estaban dando en su momento por las autoridades de aquella administración. Actualmente estamos pues siendo parte del equipo multidimensional que ha conformado el abogado Amable de Jesús Hernández y estamos analizando y estudiando la diferente normativa legal, tanto nacional como internacional, a efectos de que no se vaya pues a cometer una nueva o probable vulneración o errores, y creo que estamos actuando con la debida diligencia, tal y como lo han manifestado nuestros predecesores en la palabra, y pues creemos con optimismo que este proyecto se va a sacar adelante para beneficio de la institucionalidad hondureña, para la seguridad jurídica de nuestro país, que estamos colaborando, y para pues rehabilitar nuevamente y darle la opción a la sociedad de una solución habitacional en la capital. Sí, bueno, vamos a consultarle entonces también al arquitecto Dino Rieti. Arquitecto, ¿qué opinión le merece a ustedes, una persona que ha conocido sobre estos temas de infraestructura y todo lo que le rodea a lo largo de los años? Cuando escucha usted la noticia, ¿se va a habilitar de nuevo Ciudad Mateo? ¿Qué piensa? ¿Qué opinión le merece ese arquitecto? Buenos días, sí, es una decisión que ha tomado la presidenta y hay que apoyarla en cierta forma porque la presión urbana sobre cómo resolver el problema de vivienda es tremendo. La ciudad va a crecer al doble, vamos a tener 3 millones de habitantes muy pronto, y imagínense si en este momento las calles se colapsan, como dicen, imagínense con 3 millones, ¿verdad? Y el requerimiento de agua va a ser una necesidad primordial, y el espacio urbano, si no tenemos planificación, vamos a tener grandes problemas. De manera inmediata, puedo decir esto, mire, nosotros estamos escuchando en este momento a la gente de INJUPEN hablar con sabiduría, decir que tienen enfrente un reto legal, ambiental, técnico,
financiero para poder sacar adelante el proyecto. Pero no vemos que en toda la zona de la cuenca, por ejemplo, toda la laguna del Pedregal, esa zona, ya en ese momento yo creo que existe 30,000 habitantes. Están asentados ahí. No lograron ver la Miguel Pastor, la Nueva Capital, la Ricardo Álvarez, ahora la Tito Azul, a saber cómo le van a poner a la otra, la Aldana. Cada vez que van más arriba y no se mira, nadie lo ve. Eso es más grande que Ciudad Mateo. Y el daño que causan es, toda esa zona no tiene saneamiento, no tiene ni agua. Ahora hablemos de las tapias. Cuando se hicieron los estudios de Guaserique, la cota de inundación era 1100, 1098 sobre el nivel del mar. En este momento, la nueva represa Guaserique 2 está en 1080, o sea, bajó 20 metros y el área a afectar es menor. Pero en esa zona, en este momento, ahí en las tapias, que decían que habían 5,000 habitantes, yo creo que ya estamos llegando a 30,000 habitantes. Y nadie los ve. Mire, ahí venden lotes sin agua, sin calle, sin electricidad, sin papeles. Y la gente lo compra por necesidad. Si usted va a La Calera, allá en la zona, ya llegando a la zona de amortiguamiento de Hierbabuena, eso para mí es un santuario porque es donde más llueve. Ahí llueve más que en todas las cuencas. O sea, usted mire Concepción, cuesta llenarse. Esta zona llueve siempre. Y estamos hablando de 120 kilómetros cuadrados en el área de la cuenca de Guaserique. Pues ahí no hay administración. Entonces, la gente se ha ido a vivir ahí, le queda cerca Teus, ahí viven, y están afectando las fuentes de agua y nadie dice nada. Mire, están ya habilitando que de otras quebradas le dan agua a unas quebradas que ya quedaron secas. O sea, yo no sé por qué la informalidad no gana tanto. Y usted escuche el tema formal, qué difícil. Entonces, para mí, ya hubo un dictamen, como dijeron, 3 versiones. Yo les puedo enseñar 6 versiones del plan de Guaserique, del plan maestro de Sana. ¿Cuál quieren? La versión última, la versión del 80, la versión del 90, la versión... ¿Cuál quieren? ¿Quieren volver a hacer estudio? Miren, no es posible que sigamos sin hacer nada. El costo de la inacción es salvaje. Es peor no hacer nada. Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento es escuchar ese dictamen de los notables que participó Cardenal, Gautama Fonseca, don Fito Facusé y otras personas que decían que Ciudad Mateo debe habilitarse de la cota de inundación para arriba. Y mire, tiene sentido porque ya está esa inversión ahí, pues nos dicen que perdieron ya 600 millones pues, en el INJUPE. Eso no escuchamos. ¿Cómo es posible que va a perder una institución del Estado tanto dinero? Entonces, que no pierda todo, ¿verdad? De la cota de inundación para arriba se pueden echar a andar las casas. De la cota de inundación para abajo, no es negociable. Entonces, pero al mismo tiempo, si le ponemos restricciones a Tegucigalpa, tenemos que tener reglas claras para su crecimiento y administración. Ya hicimos nosotros el plan de Tegucigalpa Arriba Capital, en donde agarramos más de 100 estudios de Tegucigalpa y los juntamos, y ese es el mapa base que tiene ahora la alcaldía. Y ahí dice claramente cuáles son las cuencas, las subcuencas, dónde están las zonas protegidas, las zonas de riesgo, ¿verdad? Todo lo demás es habitable. Pero en esta zona en especial, dice el estudio que no debe crecer para ahí la ciudad. La ciudad debe crecer hacia Ilamapa, hacia el Valle de Ilamapa, aguas abajo del río Choluteca. Si hacemos que la ciudad crezca para acá, vamos a perder la cuenca. Entonces yo creo que la única limitante física que podría hacer que hiciéramos un buen uso de la zona sería haciendo la represa.
porque el hombre, bueno, yo miro la educación de nosotros, ahí nadie respeta y cortan, o sea, y talan, dañan. El hombre realmente es el peor ah, vector que daña el ecosistema. Entonces, si van a habitar esta zona, yo lo veo que puede ser, entonces que se haga arriba de la cota de inundación, ¿verdad? Y con severas medidas de mitigación, pero al mismo tiempo vemos lo formal y no vemos lo informal. Yo sugiero que se haga un plan de manejo de toda la zona del Guasarique y que una administración del agua sea efectiva en esta zona. Quiere decir que el Consejo Nacional del Agua se active, que nunca ha funcionado. Es la ley del agua, la ley general del agua. No tiene órgano rector, no funciona. Entonces, ¿sabe quién es el que lo dirige? Es el ministro de Salud, es el ministro de Ambiente. Nunca se reúnen para este tema del agua. Honduras tiene una hidrografía enorme. Nunca la administran el agua. Entonces, llegó el momento de despertar, ¿verdad? Hagamos una administración efectiva del agua, de la cuenca. Veamos qué vamos a hacer para hacer esa represa. Y sin agua no hay desarrollo. Sí. Y por último, decirle a la gente de Injupen, me gusta el tono que están hablando. Créanlo que al hacer ustedes este proyecto van a ver otras áreas que se van a querer desarrollar, como por ejemplo, yo mido ahí Montefresco, Nueva Aldea, el Aceituno, Las Champas, Potreros Alta, toda la zona del Potrero, la hacienda de Guasarique. Son zonas que van a querer desarrollar. Entonces, de una vez el Estado debe decir qué es urbanizable y qué no. Porque toda esa gente tiene tierras y ahí están ociosas, pagando impuestos. Entonces, si eso va a ser protegido, entonces tiene que tener beneficio por servicios ambientales. Así dice la ley. Sí, gracias, arquitecto. Vamos a continuar entonces y se incorpora con nosotros el ingeniero Silvio Larios, es director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Construcción. Ingeniero, gracias por acompañarnos. ¿Qué opinión le merece a usted este tema de la ordenanza de la presidenta Xiomara Castro para habilitar Ciudad Mateo y así sea habitada nuevamente, o sea habitada más bien? Buenos días, muchas gracias. Buenos días a los compañeros de Injupen, a Dino, que está ahí a la distancia. Saludes, Dino. Y a toda la población hondureña, ¿verdad? Que está pendiente ahorita de este prestigioso canal, este prestigioso programa. En efecto, pues, vaya, hemos recibido nosotros bien con bastante sorpresa el tema, pues, el anuncio de la habilitación de la Ciudad Mateo. ¿Que se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Que pueden haber consecuencias? Claro que pueden haber consecuencias. Creo que ya el arquitecto Dino expuso bastantes puntos importantes. Creo que también vale la pena hacer énfasis, ¿verdad?, del tema habitacional, que es una situación en el Distrito Central, y no solamente aquí, ¿verdad?, sino que es a nivel nacional, el cual pues también nos pone contentos de que Injupen esté tomando, digamos, cartas sobre el asunto de impulsar este importante sector que inició con buen ritmo. A través de Banprovi se anunció en el mes de mayo el programa del impulso a la vivienda social, al impulso a la vivienda de la clase media, con tasas de interés preferencial a un plazo extendido a 30 años. Pero como que hubo una situación ahí de falta de comunicación o coordinación entre CEFIN y lo que ha sido Banprovi, que a la fecha los proyectos habitacionales que estaban en ejecución han sido paralizados. Entonces, esto nos está llevando pues, a sacar bastantes temas a la luz. Pero bueno, Ciudad Mateo viene de ya hace prácticamente 30 años, de la década de los 90, con el expresidente, el difunto expresidente Callejas, una situación pues de ahí de corrupción, hubo gente presa, empresarios, funcionarios también creo, ¿verdad? Y prófugos también, de hecho, ¿verdad? El punto es de que, bueno,
se ha venido cargando, se ha tildado ya a Ciudad Mateo como algo malo, ¿verdad? Ahorita pues se está tratando de buscarle algo bueno, más sin embargo es nuestro creer, ¿verdad?, de que hay que ser bastante cautelosos al respecto, en el sentido de que sí han existido dictámenes de serios profesionales, personas connotadas en el área ambientalista, en relación al impacto que podría generar la habilitación de Ciudad Mateo. Bueno, si de hecho si se paralizó fue por algo, ¿verdad? Que hay nuevas tecnologías, hay que reconocerlo, hay nuevas tecnologías ambientales que podrían implementarse, pero estaremos nosotros también preparados como país o nuestros técnicos para poder implementar este tipo de tecnologías de manera sostenible, de manera continua, no habilitar, digamos, Ciudad Mateo y que después esa gente quede abandonada. Se están hablando de 700 viviendas más o menos, podrían ser, digamos, por 4 personas por vivienda, alrededor de unas 3.000 personas que podrían habilitar en su etapa inicial, según estamos escuchando, ¿verdad? Que vendrían a vivir nuevamente acá a Ciudad Mateo. Vemos ahí el video de cuál es la condición actual, pero que es otro punto que hay que considerar en relación al costo que se tendría, digamos, en poder habilitar, porque la obra no es como que está construida de piedra, estas se deterioran, la inclemencia del clima pues ha afectado todo lo que es, digamos, ahora el montón de situaciones ocultas en relación a lo que es el alcantarillado, lo que es el agua potable, lo que es electricidad y otra gran cantidad de temas que hay que analizar y después dictaminar si es viable económicamente o no, que es una lástima, que ha sido una inversión que se realizó, que en realidad nos ha tocado a los hondureños llorar lágrimas de sangre al respecto, lo es una realidad, ¿verdad? Pero hay que también, ¿verdad?, ser bastante enfáticos en el sentido de que si conviene verdaderamente o no revivir este muerto, ¿verdad? Porque ya no podemos decir que ni moribundo, es una situación bastante complicada, habiendo ya también soluciones que se pueden implementar o soluciones más prácticas que se pueden ir implementando. Ya también lo dijo el arquitecto Rieti, que el crecimiento de la capital está orientado más por lo que es el Valle de Ilamapa. Entonces se vuelve un tema de ordenamiento urbano, de ordenamiento territorial, un tema también en lo que compete al agua. Recordemos, Distrito Central es una ciudad bastante complicada en relación a lo que es el abastecimiento de este vital líquido, y Ciudad Mateo podría, y repito, podría poner en riesgo la calidad de la poca agua que tenemos actualmente los hondureños, pues en este caso los capitalinos. Sí, eso yo les iba a consultar porque dijo don Manuel, el de las juntas de agua, que la habilitación de Ciudad Mateo, abogado, vendría a generar serias afectaciones en la capital de la República por el tema del agua en la represa Los Laureles. Sabemos la situación que se ha vivido y es más, se ha criticado los últimos años aquí en la capital de la República por el tema del agua. ¿Esto ustedes ya lo están contemplando, que podría generar afectaciones, como lo ha manifestado también el ingeniero Larios? Hay nuevas tecnologías de control, como bien decía el ingeniero. Yo le mandé unas imágenes de las tomas aéreas de lo que es hoy la zona de Ciudad Mateo. Sí. Si usted se fija en los alrededores, está completamente habitado. Completamente habitado. Incluso ahí hay un proyecto habitacional que están anunciando, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama. Ahí cuando uno entra, está el rótulo ahí, se venden lotes. O sea, creo que hay un proyecto habitacional, no sé si me pueden compartir la información los compañeros que andan aquí de apoyo. Si usted pone las tomas aéreas de lo que es ahora Ciudad Mateo, se da cuenta que en los alrededores está completamente habitado. Los proyectos privados sí se han podido desarrollar en los alrededores de Ciudad Mateo y no ha habido ningún problema ambiental. No, solo es que el Estado, que el gobierno intente hacer algo cuando ya surgen los problemas. Ahí, ¿Y cuál es la cosa entonces ahí? Bueno, allá hay una serie de intereses. Si usted, mire, esa es la foto aérea de Ciudad Mateo. Lo que está en la esquina superior izquierda, eso es Ciudad Mateo. Es así, ¿verdad, ingenieros? Y todos los alrededores, mire cuántas zonas habitadas hay ahí. Eso es la realidad actual, ingeniero. Eso es lo que decía el arquitecto Gino Rieti, que vemos muchas veces lo formal es lo del Estado, pero si usted se fija ahí en los alrededores, mire, toda esa es la zona de Ciudad Mateo, mire cuántas colonias hay ahí, cuántas zonas habitadas hay ahí. Los invisibles. Es correcto, ahí está, mire, ahí está todo eso.
Pero aquí hay una déjeme concluir. Y ese es el tema de Ciudad Mateo, que apenas es, imagínese el porcentaje que representa, si usted lo ve ahí, territorialmente es un porcentaje mínimo que ubica en la cuenca comparado con todo lo que hay alrededor, y eso sigue creciendo cada día. Por ahí hay un rótulo, ¿cómo es que se llama, ingeniero, arquitecto, la notificación que están haciendo ahí justo en este momento? Ajá, la pregunta es... ¿Está la Olimpia ahí, hombre? Es correcto, ahí está Copeco, está el Batallón. Mire, aquí lo que pasa es que hay una serie de... Como que somos ciegos. Además, yo le ¿sabe? digo así, arquitecto, solo ahí concluyo. Venden lotes sin calle. Claro. Sin energía, sin agua. Mire, ¿cómo puede ser, hombre? ¿Cómo se llama? O sea, Villa Montecarlo. Arquitecto, y solo un dato más. ¿Sabe qué es lo que hay también ahí alrededor de Ciudad Mateo? Que hay un montón de empresas que extraen agua de ahí y es el negocio del agua, pero es un negocio privado. Ese es el verdadero fondo. Ese es el verdadero fondo. Y de seguro por ahí puede haber, porque ahí salen camiones todos los días con cantidades industriales de agua para vender en la capital. Tema es el negocio del agua, que hay que hablar claro. Y alrededor de eso circula. Obviamente, nosotros estamos, o sea, el gobierno de la presidenta Xiomara es un gobierno transparente. Estamos poniendo el tema en la mesa. Mira la toma aérea de Ciudad Mateo. Mire toda la toma de Ciudad Mateo. Y mire todo el área que hay habitada. Ajá. ¿Qué es lo que pasa ahí? Sería bueno que pusieran, yo mandé una que sale de la Laguna del Pedregal. Yo le mandé la imagen. Sí, ya la vamos a poner, pero sigamos viendo esto un poquito, Eddie, pongamos otra, porque esta ya nos la explicaba el abogado Amable de Jesús. Ahí se continúa viendo, abogado, si nos explica. Es correcto, mire toda la zona, mire el porcentaje de el área de Ciudad Mateo, que representará tal vez en porcentaje de terreno, ingenieros, algún 15% del área, tal vez. Porque apenas son, en las escrituras dice 294 manzanas en los libros. Eso fue lo que compraron, 294, pero parece que en la práctica hay como 100 y algo, o sea, 100 manzanas de más que compraron de más, de acuerdo a lo que hemos revisado. Ajá, mire toda la parte aquella en la esquina superior izquierda. O sea, mire toda esa zona. Ah, pero eso no se mira. Entonces, y apenas el tema es que ahí hay intereses de fondo. Ahí hay, si usted va a hacer una inspección a la zona, se dará cuenta que ahí salen rastras, contenedores, extrayendo agua potable para la venta en la capital. Ese es el tema de fondo. Obviamente nosotros no queremos entrar en ese tema porque no nos corresponde a nosotros. Nosotros somos Injupen. Y el Injupen es propiedad, el inmueble es propiedad del Injupen y le toca hacer un mantenimiento. Le meten fuego. Cada verano le meten fuego para vender leña. Es correcto, mire, es que es un montón de factores. Es tremendo. Yo voy a decir así. Sí. Desde el punto de vista de presión urbana sobre Guasarica es enorme. Y ahí está en el plan maestro, usted lo puede ver. La Tegucigalpa con planificación, creciendo hacia Inamapa, como decía Silvia. O sin planificación, creciendo hacia Guasarica. Y perdemos la represa. Mire, es tan flojo la autoridad, que no se la creen, pues, que son autoridad, que cada año se pierden 100 millones de dólares por no hacer nada en Tegucigalpa, en el tema del agua. Y queremos hacer Río del Hombre, y dicen, no vamos a Río del Hombre porque es más fácil, hay menos indemnizaciones. Pero si allá no hay árboles, hombre. Ahí está una de las imágenes, arquitecto, que nos envió. Ahí está. Sí. Vaya, mírela. Vea usted la presión urbana. Esa se llama Tegucigalpa con planificación, Tegucigalpa sin planificación. Nosotros encontramos 100 estudios del tema del agua en Tegucigalpa, en el Colegio de Arquitectos, hace 11 años. Y no se ha hecho nada. Dice que yo creo que puede poner el programa del año pasado que estábamos con Silvio ahí hablando del mismo tema. Y vamos a hablar lo mismo. Don Raúl Valladares se ríe. Es que, mire, yo no miro que esté en el tapete del desarrollo de Honduras el agua. Porque hay tanta agua que no nos importa, pues. Ay, la crisis se soluciona porque llueve.
¿Y qué tal no llueva un año? Miren, esta zona de Guaserique es preciosa, mire, una diversidad linda. Yo me asombré que el SANA, el otro día, habilitó que una aldea que ya se quedó sin agua, le quite agua a otra quebrada que está ahí, solo porque ya no tienen agua. ¿Y porque no les enseñan a manejar su propia agua? A cuidar. Ajá, si eso ocurre con una población pequeña de 500, qué sé yo, personas, no digamos, miren, el asunto principal va a ser la administración de ese proyecto. Tiene que haber una autoridad. Yo siempre digo, si no hay autoridad del agua, no puede haber desarrollo. Tiene que haber una administración que diga, esta es la cantidad de agua que se produce, entra con esta calidad, sale con esta calidad y se vende. Pero aquí no, aquí todo es gratis. Mire, aquí el agua lluvia, si usted hace daño con su terreno y no administra su agua, usted está causando daños a aguas abajo, a un montón de personas, le crea riesgo. No importa, no importa. El riesgo total solo es en invierno. Entonces, yo miro buenos profesionales esta vez en los temas de planificación de la ciudad. Hay buenas instituciones que se están formando. Ok, a trabajar y hacer que funcione. Hay un tema que yo estoy muy preocupado. Mire, viera cómo ha crecido la delincuencia en esa zona. No tienen idea. Ayer era Sanito, ayer donde se producía la verdura de Tegucigalpa, parte pues. Y entonces vayan a ver ahí cómo, mire, cómo ha crecido la delincuencia. Entonces, si Tegucigalpa no tiene un norte de dónde trabajar, cómo educar a los jóvenes, enseñarles a ser mejores ciudadanos, lo que se va a generar son choferes y gente que anda haciendo maldad. Tenemos que entrarle a un tema integral de la formación humana. Mire, la mujer es la que debe cuidar el bosque. La mujer pasa en casa con 6 niños, ahí 5 niños, no puede trabajar. Entonces ella puede cuidar ahí el bosque, puede hacer las limpias en el verano para que no agarre fuego. Creo yo que esta vez hay que ver cómo resolver el problema, no solo estar quejándonos de qué está pasando. ¿Verdad? ¿Y qué vamos a hacer con toda esa gente que vive dentro del espejo de agua de la represa? Antes eran 120 millones, hoy ¿cuánto va a ser? Y miren, les voy a decir, cuando yo estaba recién graduado, el Guaserique 1 era la cota 1100 y se indemnizó a todas las Fuerzas Armadas. Se les pagó para que se movieran de la cota inferior a la 1100 y se hizo la escuela militar nueva, la escuela de comando nueva, todo se pasó para arriba de la cota 1100 y se les pagó. Y todavía quieren cobrar otra vez. No, hombre, mire, ya se hicieron indemnizaciones en aquel entonces. Hay un censo que dice quiénes ya están indemnizados y quiénes no. Y toda esa zona que se desarrolló fuera de permisos de construcción, pues hay que ver, pagarles ajuste y precio, pero no al precio de ellos. Pues. Y hay que sacar ese proyecto de indemnizaciones, porque yo no creo que tengamos ni la capacidad de manejar Río del Hombre. Si ahí hay 3 estaciones elevadores con electricidad, no vamos a poder pagar la electricidad para tener agua. En cambio, es a pura gravedad. Tenemos una gran oportunidad de tener un espejo de agua ahí bonito que nos genere recreación y al mismo tiempo nos dé una mejor calidad de vida. Dino, una consultita, sí. Pero bueno, estamos hablando de hacer la represa, ¿verdad? ¿Cuánto nos demoraría ya con todos los estudios realizados, el escenario más ideal para tener esa represa ya lista, dando el servicio? Mira, a ver, si ya se hicieron 5 estudios, hombre. No, pero ya, ok, que empezáramos mañana. ¿Cuándo podríamos tener esa represa? 3 años, hombre.
3 años. Yo te voy a decir así, mira San José, cuánto está tardando. ¿Ves? Entonces, yo te digo, en 3 años nosotros podríamos tener una nueva Tegucigalpa. Correcto. Entonces, mira para dónde voy. Entonces, o sea, porque nosotros no es que estamos oponiéndonos, permítame, con lo que es la construcción de Ciudad Mateo, si lo quieren habilitar, es un asunto, una decisión de ustedes. ¿Verdad? Bueno, entonces ok. ¿Verdad? Entonces la cosa es, como ya también lo has visto, lo has dicho tú, como lo que espera la gente, que lo hagan bien. ¿Verdad? Que lo hagan bien, que no vaya a ser otra cosa más que vaya a quedar a medio palo y que después digan se gastaron 100 millones, lástima no se pudo, sino que empezar de la manera adecuada y terminar de la manera adecuada. Están empezando transparente, que vinieron acá, que lo están socializando y lo están avisando. Excelente, eso lo aplaudimos. ¿Verdad? Repetimos, hay maneras que se puede hacer. ¿Verdad? Si hay intereses ahí, entonces hay que averiguar quiénes son los intereses esos, ¿verdad? Y se soluciona la cosa, ¿verdad? Pero es un tema también de que no sigamos promoviendo el desorden territorial. Vayámonos con los esquemas, hay que platicar con la alcaldía, con las autoridades en el tema de ordenamiento urbano, ordenamiento territorial, el tema del agua, o sea, hay que llevarlo en paralelo. No estar en desorden y el que uno haga una cosa, uno jale para un lado, el otro jale para el otro. Y entonces, obviamente, si vamos a tener lo de Ciudad Mateo, trabajemos también en ese tema tan importante como lo que es el agua, lo que es el Guaserique, 3 años, así como que ya lo ha mencionado Dino, en el escenario más ideal, que ni hiciéramos mañana, en 3 años lo podríamos tener. Ordenemos. Ya el Distrito Central hemos estado cansados de todo el desmadre que ha existido, entonces no sigamos promoviendo ese desastre, trabajemos en conjunto a manera de poder hacer las cosas de manera correcta. Mira, se degrada, ahí les voy a tirar un datito, se degrada el costo de la tierra al tener informalidad al lado de desarrollos formales. El precio de la tierra, todo lo que es el costo inmobiliario de esa tierra baja, se deteriora. Sí. Hay un deterioro del suelo urbano en Tegucigalpa salvaje. Mire, yo creo que ya no podemos vivir solo en informalidad. ¿Sabe quién es el desarrollador de Tegucigalpa? El topógrafo. El topógrafo hace unas cuadrículas en esos cerros ahí a puras invasiones. No, hombre, ya no. Sí. Voy a consultarle también a Ángel Tábora del equipo financiero, porque se ha hablado mucho esto del agua que mencionaban. ¿Hay algún tipo de estudio? Porque también se ha mencionado sobre tecnologías que han surgido para poder solucionar este tema del agua y para que no se vaya a generar afectaciones, que es lo que en realidad se está temiendo y lo que ha manifestado el ingeniero Silvio Larios. Sí, bueno, nosotros estamos en eso realmente, ¿verdad? Nosotros, como les decía al inicio, queremos hacer un trabajo bien hecho, ¿verdad? Esto también me gustaría agregar, ¿verdad? De todo lo que se ha hablado ahorita, que este gobierno de la Presidenta es un gobierno de transparencia, como dijo el abogado, y que debemos recuperar o que la gente recupere la confianza en el Estado, porque todo lo que hace el Estado está mal. Nosotros en esta nueva administración nos encontramos que cuando decíamos queremos hacer un proyecto de vivienda, no se puede porque el Estado es corrupto. No se puede porque Injupen tuvo Ciudad Mateo y Ciudad Mateo fue un desastre de corrupción, entonces nos prohibieron hacer proyectos de vivienda. Eso no es cierto, pues. O sea, el problema no es el Estado, el problema son los gobiernos corruptos que hemos tenido en el pasado y nosotros queremos hacer la diferencia en este caso, ¿verdad? Entonces, todo eso que usted menciona, el tema de aguas, lo tenemos sobre la mesa, como dice el abogado. No va a ser un proyecto a la ligera esto, ¿verdad? Como dijo también el arquitecto, que ha hecho también muy buenas observaciones, ya estamos ahí, incluso también agregar, ¿verdad? Dentro de las cosas que hay ahí, no solo hay casas, hay una granja avícola muy cerca ahí, por ahí le pasé la foto, abogado, para que se la comparta al licenciado. O sea, realmente nosotros tenemos una oportunidad en esta nueva administración de darle uso a un activo improductivo. Tenemos en Injupen muchos activos que no se están usando y nuestra idea es hacer eficiente los fondos, que son los fondos de nuestros pensionados, y esa es pues nuestra finalidad. Sí. Abogado, ¿algo que decir al respecto sobre todo lo que se ha comentado? Pues la verdad es que coincidimos en gran parte tanto con pues, los personeros institucionales, así como las observaciones que hacen los profesionales de la ingeniería y la arquitectura. Creemos que
definitivamente no se puede seguir alimentando esa gestión informal, como lo decía el arquitecto Rieti, y ponerle trabas a lo que pertenece directamente al pueblo, al Estado. Definitivamente que hemos tenido malas experiencias en el pasado y estamos tratando de tomar esas experiencias que tanto le han dolido al pueblo hondureño, que tanto nos duele a cada uno de nosotros, para hacer un mejor trabajo y definitivamente sacar adelante esto. Fíjese que con el tema del agua yo creo que es muy importante. En ciudades tan antiguas como Venecia, por ejemplo, desde la Edad Media se recolecta agua, lluvia, y en Honduras estamos que 1000 años después y no podemos servirnos del agua lluvia. Entonces creo que hay oportunidad, creo que hay opciones, creo que tenemos un reto y creo que lo vamos a cumplir. Sí. Abogado, ¿no tarda alguno en salir por ahí y decir que va a haber movida en este proyecto? ¿Garantiza usted esto al pueblo hondureño, que se va a desarrollar con transparencia y de una buena manera? Bueno, mire, yo tengo una carrera de 24 años de alcalde y no voy a venir a manchar mi carrera aquí, ¿verdad? Por un tema de estos. Yo creo que venimos de una... El problema en Honduras es la deslegitimidad institucional que hay. Se generó precisamente, mire, si usted revisa la ruta del INJUPEN, empezó con todos los temas de proyectos habitacionales de mucho éxito, y eso se perdió con Ciudad Mateo. ¿Pero por qué se perdió con Ciudad Mateo? Porque ahí lo que hubo fue un monumento a la corrupción. Ahí hubieron cosas realmente que uno se asusta cuando revisa los expedientes y los documentos históricos. Pero a lo que voy es que después del golpe de Estado para acá prácticamente hay una negación de la institucionalidad. Mire, nosotros nos hemos encontrado con cosas como esta. Fíjese que hay una funeraria, por ejemplo, que también está en ruinas ahí, abandonada. Más de 40 millones de lempiras invertidos. Ingeniero, ¿cuál es su nombre, ingeniero? Ingeniero Larios. Una funeraria que se invirtió ahí, igual, otro pequeño monumento de la corrupción también. Ahí está el edificio. Estamos en esa tarea también. O sea que no solo es Ciudad Mateo, ¿verdad? Ahí son varios temas. Inversiones, por ejemplo, en Ban Rural, que está ahí sin nada, sin generar absolutamente nada. O sea, porque ha habido como una línea de tratar el patrimonio de los afiliados del INJUPEN prácticamente con desprecio. Entonces, un contrato que se firmó, por ejemplo, con una agencia internacional, con UNOPS, de un sistema, un software que le costó al INJUPEN $10 millones, que se le pagaron de un solo a UNOPS. Sí, y no funciona para nada. Otro fraude lo tenemos entre similar al fraude del Trans 450. Lo que pasa es que aquí se cuela un mosquito, pero se traga un camello, como dice la Biblia. Está bueno eso. O sea, aquí hay un montón de puritanos que salen. Mire, el gobierno de la presidenta Xiomara es un gobierno de transparencia. Estamos poniendo las cosas sobre la mesa. Nosotros invitamos a la Chico que se integre, invitamos al ingeniero Gino Retti, invitamos a todos los sectores, porque este es un tema de Estado. Mire, ve, si usted, ahí le mandé la foto, Ciudad Mateo en los alrededores apenas representa un 10-15% del área de Ciudad Mateo. Pero si usted se fija, toda la cuenca está habitada alrededor. Ahí están los anuncios de venta de lotes en Ciudad Mateo. Eso es hoy. Eso no es tiempo pasado, eso es hoy. Entonces, abordemos también esos temas. No, con gusto nos integramos. Yo creo que es importante, mire, el Estado debe recuperar su papel. Óigame, nosotros, ¿cómo es posible que las finanzas del Estado, siendo manejadas por más de 125, ¿cuántos fideicomisos eran? Más de 100 fideicomisos, o sea, toda la banca nacional manejando los fondos del Estado y desapareció la tesorería. Óigame, no podemos negar, ese es ¿cuáles son los elementos del Estado? Población, territorio y poder. El poder lo ejerce el gobierno, la autoridad, esa es la organización, pero aquí se deslegitimó todo eso y se le ha dado el control de la institucionalidad a órganos de gestión. UNOPS, por ejemplo, es un ejemplo. UNOPS para nosotros es un chasco. Nos sentimos frustrados. Malas experiencias en toda Centroamérica. Pésimas experiencias. Y entonces, así como el tema de Ciudad Mateo, hay otros temas. Mire el área, Ciudad Mateo. Mire los alrededores, ingeniero. Mire los alrededores. Y mire los anuncios. Ahí le mandé las fotos de los anuncios. Sí. Ahí hay una granja avícola, por ahí está. Mire cómo está. No podemos desconocer eso. Entonces, ingeniero, nosotros lo que queremos es recuperar, porque, óigame, son 600 millones de lempiras en libros que hay ahí de un activo, más seguridad, más todo eso, que es propiedad de los 72,000 afiliados del INJUPEN. Hay gente que son 20,000 jubilados los que tiene el INJUPEN en este momento y 52,000 que están haciendo fila para poder recibir beneficios. Probablemente muchos de los que están aquí estén
estén en esa fila. Entonces, de alguna manera tenemos que nosotros recuperar todo eso. Le digo, no solo es Ciudad Mateo, es el tema de la funeraria, es el tema de otros proyectos habitacionales que se pueden desarrollar. Mire, hay malas experiencias. Mire, han pasado cosas como esta, lo interno. Ahí le vendieron una casa a una persona, pero resulta que se la traspasaron a otra. Mire, ahí está, mire. Eso es ahora en Ciudad Mateo. Todos los alrededores. Entonces hay que ver todo el tema en contexto. Pero esta es una iniciativa transparente. O sea, nosotros hemos constituido una unidad ejecutora que pedimos que se integren distintos profesionales para poner las cosas sobre la mesa e impulsar el proyecto. Nosotros, en términos generales, ingeniero, deberíamos de estar listos en los primeros 6 meses del próximo año ya para lanzar el primer proceso de licitación, obviamente con todo en regla, con permisos ambientales, con toda la cadena de la institucionalidad funcionando. Toda la valoración. Es correcto, toda. Y hagan el análisis también de costos, ¿verdad? De que si, o sea, fíjese que financieramente se vuelve más caro. Fíjese que financieramente es viable. Por ejemplo, es que, pero la cosa también va a ser ahí la confianza de la población hondureña. Parte de eso, así es. Lo lejano que incurre también, porque sabemos que en esa zona del anillo, en una hora pico, y también lo lejano va también tener pero fíjense que es una gran necesidad la que hay, ¿verdad? De lo que el déficit habitacional es un problema serio el que tenemos en el Distrito Central, en toda Honduras, ¿verdad? Pero bueno, mire, yo creo que acá, no sé si han integrado también a lo que es el Distrito Central por el tema... Sí, la alcaldía, claro, ¿verdad? Por el tema de ordenamiento territorial, porque, del ambiente, mire, todo. lo que vaya, si gente está yendo a habitar esas zonas con permiso o sin permiso, entonces eso es lo que le corresponde a la alcaldía revisar, ¿verdad? Porque no sigamos promoviendo el desorden. Eso es lo que estamos nosotros aclarando también, ¿verdad? En relación, no nos oponemos si se puede hacer, si es viable, si hacer Ciudad Mateo con todas las implementaciones, medidas de mitigación necesarias, ¿verdad? Para no generar un desastre. Bienvenido, y nosotros pues vamos a tomar su palabra, ¿verdad?, de integrarnos al equipo, y cuando nos inviten ahí vamos a estar para poder aportar. Claro. Nosotros no estamos como para decirles si lo van a hacer o no lo van a hacer, es para aportar, ¿verdad?, y que ustedes tomen allá las decisiones, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad?, que se esté apoyando el tema de vivienda. Ojalá que se pueda abrir el abanico en realidad y se apoye como se necesite, pero para también construir viviendas vamos a necesitar mucha agua, ¿verdad, Dino? ¿Y qué es lo que no tenemos? No hay desarrollo. Es correcto. Sí. Y mire, algo importante es que ahí enfrente está la zona militar. Y la zona militar es como una reserva, pues ellos tienen poca densidad y tienen mucha área verde que hace que todo este ecosistema logre sobrevivir. Pero como que pasan encerrados, ay hombre, deberían de cuidar toda la cuenca. Mire, hay una situación que cada verano mire, ahí no tiene idea cómo le prende fuego, hombre. Es algo salvaje. Solo el humano puede hacer eso. Mire, ahí hay quetzales, ahí hay aves exóticas, ahí tenemos una gran cantidad de humedad. Y cuando esto del fuego nos ataca en el verano, no tienen idea cómo todos los animalitos para el cerro huyendo y muchos se mueren. Entonces, esto tiene que tocarse, hay que haber una administración del bosque muy, muy cuidadosa y ver todas las escorrentías de la cuenca, cómo cuidarlas, ¿ya? Yo llamo la atención de la presidenta, que yo sé que tiene una buena intención, que al mismo tiempo que está saliendo el proyecto de vivienda, que se nombre la autoridad del agua de la cuenca. Es importantísimo que tenga poder. Mire, ciudades que no tienen agua, como Los Ángeles, como San Antonio, sobreviven porque hay una autoridad estricta en la administración del agua. Y nosotros tenemos ese espejito ahí de Los Laureles, ya asolvado, lleno de todo. Ahí llegan animales muertos, de todo. Ustedes no tienen idea. Entonces, sería interesante pues que también mejoremos todo lo que es Laureles. Al hacer este proyecto se va a habilitar una calle
que en este momento tiene poco tráfico, que solo tiene como 6 metros de ancho, hombre. Mire, aquí la gente, esa es mi tierra, y llega hasta la orilla de la carretera, no dejan aceras, no dejan áreas verdes. Entonces empiezan a estrangular, ahí no va a poder salir la gente. Es que nadie quiere ver, hombre. Mire, yo lo invito a usted, licenciado, que vaya a ver esa calle. ¿Cómo va a sacar la gente de ahí? Por ambos lados, es estrecha. Entonces va a haber unas filas enormes porque se paró el bus a montar gente ahí. Tienen que haber paradas de buses para que el bus se haga a un lado y deje pasar. Pero si solo tenemos 2 vías con tanta gente, ¿cómo se va a movilizar las personas? O sea, tenemos que ver todo el sistema completo, transporte, vialidad, ¿dónde van a estudiar? ¿A dónde van a recibir servicios de salud? La ciudad no es sola. Yo creo que el Instituto Central fue el último instituto que hicieron, hombre. yo no miro que platique el ministro de Educación con el alcalde, con el ministro de Salud, para hacer una planificación integral. Arquitecto, es importante decir que bueno, hay que escuchar la opinión del alcalde, pero en los planes del alcalde Jorge Aldana no está la represa Guasarique. Creo que eso está descartado. Eso está descartado. Y se está apostando ahora por Río del Hombre y otras opciones que está impulsando el alcalde. O sea, que la represa de Guasarique ya no es un impedimento para el tema de Ciudad Mateo. Por eso es que se lanza la iniciativa de poderlo rehabilitar. Porque Guasarique ya no, o sea, creo que eso está descartado. Y el alcalde está impulsando otras acciones. Obviamente ese no es mi campo, arquitecto. Arquitecto, como no es mi campo, arquitecto, pero solo déjeme concluir, no es mi campo, ¿verdad? No, yo creo que aquí hay que escuchar al alcalde y que hable sobre ese punto, pero de acuerdo a lo que nosotros tenemos conocimiento, la represa Guasarique está descartada y la alcaldía de Tegucigalpa está buscando otras opciones, está impulsando otras opciones, Río del Hombre, la represa Jiniguare, la ampliación de la Concepción, es decir, que está buscando opciones. Recuerde que la capital se recibió con un caos, pues lo que heredó este gobierno prácticamente ha sido un caos, prácticamente la institucionalidad de Estado desvalijado totalmente, lo que recibimos fue un narcoestado, con una institucionalidad permeada por la... Óigame, si cuál es nuestra carta de presentación a nivel internacional. Como país, lo que heredamos. Un expresidente juzgado en Nueva York por narcotráfico, un jefe de la policía enjuiciado por narcotráfico, con un hermano del presidente condenado en cadena perpetua, con una serie de parlamentarios juzgados por corrupción, jefes militares. Eso es el Estado que recibimos, ese es el gobierno que recibió la presidenta Xiomara Castro. Por eso hay una deslegitimación de la institucionalidad del país. Ay, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban todos? ¿Dónde estaban todos los sectores? Que ahora hay un gobierno que está recuperando la institucionalidad y la credibilidad del Estado. Óigame, es el gobierno, esa es la delegación que el pueblo hondureño le dio a la presidenta Xiomara Castro para tomar decisiones en función de los intereses del país, porque aquí lo que se ha privilegiado, lo menos que se ha privilegiado aquí son los intereses del país. ¿Por qué está colapsado el sistema de salud? Porque hay mafias alrededor que controlan el sistema de salud, los carteles de la salud, los carteles de la vivienda. Eso es la realidad. Yo creo que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro quiere precisamente, y esa es la misión que le dio el pueblo hondureño, no es que quiere, es que esa es la misión que se recibió, recuperar la institucionalidad. Entonces, en el tema del agua, creo que hay que dejar bien claro que la represa Guasarique, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, no está en los planes del alcalde Jorge Aldana y él está impulsando otras acciones. Continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11 y este tema, por supuesto, que hemos venido tocando y es sobre la ordenanza para habilitar Ciudad Mateo. Abogado amable de Jesús Hernández, ¿cuál es la condición de esta infraestructura que está ahí en Ciudad Mateo? ¿Van a tener que empezar de cero y derrumbar todas esas viviendas que están ahí o sirve algunas infraestructuras? Bueno, decir que Altos de las Tapias se concluyó en su totalidad y son casas de material que algunas de ellas, bueno, la mayoría son recuperables, todo lo que es la obra gris
obviamente todo lo que es techos y demás pues está completamente deteriorado, y eso es precisamente la misión y el trabajo de la unidad ejecutora, que está conformada por ingenieros. Se está interviniendo la zona, la próxima semana se van a ejecutar ya labores de limpieza en coordinación con otras instituciones para hacer la evaluación. Tapias 1 y Tapias 2, que se construyeron, bueno, el 35% de las construcciones se hicieron con materiales perecederos, pues eso obviamente eso ya no sirve, eso hay que demolerlo totalmente, pero Tapias 1, Altos de las Tapias sí. O sea, y como el tema es ambiental, de igual manera se están acompañando todas las asesorías ambientales y la revisión toda, pues hay un personal multidisciplinario que está instalado en esta unidad ejecutora y que se está conformando, y que nosotros reiteramos la invitación a la chica y a todos los sectores que se quieran sumar de forma transparente. Óigame, porque hay que recuperar el Estado, hombre, hay que recuperar el gobierno. Óigame, mire, ve, nosotros nos encontramos con la inversión en el centro cívico. Fíjese bien, ¿cómo se construyó el centro cívico? Que dicho sea de paso, es un infierno entrar ahí, ¿verdad? Ahí pusieron plata. No estamos diciendo que para el INJUPEN no fue rentable la inversión, pero mire qué bonito cómo se hacen negocios aquí en el país. Todos los institutos públicos ponen el dinero, pero quien lo usufructúa es un consorcio privado. Ve qué bonito, y el Estado, ¿por qué no puede? Es que así cualquiera es empresario. Sí. Óigame, dice así cualquiera, óigame, recogen el dinero de IMPREMA, del ID, de INJUPEN, del IPM, de todo, y hacen un consorcio, construyen un centro cívico, y ahora el gobierno lo tiene que pagar. Encima el gobierno tiene que pagar, no sé cuánto cuesta el alquiler ahí. Entonces, que dicho sea de paso, el infierno que significa entrar al centro cívico, el costo financiero que representa para... Mire el tipo de negocios que se hicieron. Ajá, ¿y dónde estaban los que se rasgan las vestiduras ahora con sentimientos puritanos? Yo creo que tenemos que recuperar el Estado. Y así como el centro cívico, hay otras cosas. Y ojo, no estamos diciendo que para el INJUPEN la inversión en el centro cívico no le está generando rentabilidad, porque sí se está generando un retorno, pero vamos, la forma como se construye, ¿y acaso no se puede hacer eso? En vez de hacer eso así con un consorcio privado, ¿por qué no hacerlo, por ejemplo, para el tema de las carreteras del país? Para el tema de los hospitales del país, para el tema de la vivienda social en Honduras, que es un problema serio. O sea, Ciudad Mateo es apenas un pequeñito punto en la agenda del INJUPEN, pero hay otros temas a nivel nacional. Entonces, eso es importante. En el tema recalcar que está descartado el tema de la represa Guacerí, que el alcalde Jorge Aldana, entiendo que en marzo del 2023 se va a licitar ya la represa Jiniguare, que va a significar una ampliación para la represa La Concepción. Es decir, que el alcalde está trabajando en función de recuperar y de suministrar el agua potable a la capital. Un problema heredado. ¿De cuántas administraciones pasaron aquí? Imagínate todo lo que ha ocurrido, el Trans 45. Es que ¿para qué revisar la historia? O sea, Ciudad Mateo es apenas un pequeño punto de esa historia negra de gobiernos corruptos, como decía el compañero Ángel Tábora, que han manchado y que han deslegitimado la institucionalidad, junto al mayor acto de corrupción que ha habido en la historia del país, que es el golpe de Estado. Que ese golpe de Estado nos dejó como herencia una narcodictadura que destruyó la institucionalidad del país, y que ahora nuestra carta de presentación a nivel internacional es, bueno, un expresidente que está juzgado por narcotráfico y otras cosas que ya conocemos la historia del pueblo hondureño. ¿Tienen ya ustedes cuánto va a valer una casa? Si va a ser accesible, por ejemplo, esto para la población hondureña? Nuestra idea es que sea accesible, ¿verdad? Sí. Para la zona. O sea, al final esto es un proyecto habitacional que debe ser igual rentable, pero como se está haciendo como un proyecto de país, por supuesto que se va a tomar en cuenta la zona, ¿verdad? Realmente. Se va a apoyar, por ejemplo, se ha escuchado, yo le preguntaba al abogado, que van a apoyar a la gente de la Guillén, a la gente que se ha visto... Bueno, es que, mire, hay que aclarar este punto, pues. El tema de los damnificados de la Guillén lo planteó el alcalde, no se descarta. Si la Municipalidad del Distrito Central decide ubicar población de la Guillén en Ciudad Mateo, o el gobierno central, el INJUPEN tiene que recuperar la inversión, porque los fondos que se manejan en el INJUPEN son de los afiliados. O sea, nosotros no podemos regalar las casas, el INJUPEN no puede regalarlas. El INJUPEN tiene que recuperar la inversión, pero sí ayudar a resolver un problema social. Entonces, el valor de la vivienda, con todo y todo lo que se le pueda poner, va a salir mucho más barato. ¿Cuánto vale una casa en Residencial Las Uvas? ¿Cuántos metros cuadrados más o menos? Bueno, hay de distintas dimensiones, hay de distintas áreas. Yo no le puedo dar mayores detalles, ingeniero, porque nosotros retomamos la institución, entramos a la institución en abril, llevamos... Son las valoraciones que están haciendo. Son las valoraciones que estamos haciendo, pero
creemos que... ¿Cuánto le va a valer una casa? 3.5. Es muy aventurado dar un valor en este momento, pero 3.5 millones, 4 millones, qué sé yo, que se le dé opción, por ejemplo, a todos los afiliados, que se puede introducir una reforma a la ley del INJUVEN, por ejemplo, que se le pueda apoyar a todos los empleados del sector público. Porque ¿cuál es el grave problema de los programas de vivienda en el país? Que los bancos no arriesgan. Los bancos no les gusta arriesgar. Entonces, usted vive allá en la colonia tal, aunque tenga capacidad de ingreso, pero no le interesa a los bancos financiar el tema de la vivienda porque el sistema bancario ha estado bien cómodo. El sistema bancario ha estado bien cómodo manejando, por ejemplo, todos los fondos de los institutos de previsión. El INJUVEN cuenta con los recursos para habilitar Ciudad Mateo y para impulsar otras iniciativas habitacionales a nivel nacional. Viviendas populares a bajo costo, financiados, que se garantice, por supuesto, el retorno de las inversiones. Nosotros hemos constituido la reunión que hacemos mensualmente de los institutos de previsión para tener incidencia y generar rentabilidad, porque ¿cuánto es lo que han estado pagando los bancos por los intereses? Prácticamente tasas negativas. Llegamos a recibir ofertas hasta del 1.5% o 2%. Sí. Ahorita ha mejorado un poquito. Ajá, y cuando usted va a solicitar un préstamo a un banco, ¿a qué porcentaje de interés se lo prestan? Entonces, todas esas cosas son las que estamos valorando, ingeniero Larios, arquitecto Gino Retti, y nosotros invitamos a los distintos sectores. Creo que tenemos que recuperar la institucionalidad del país. Es necesario que la población cree en el Estado, cree en el gobierno. No podemos satanizar que todo lo que hace el Estado es malo. Han pasado hechos, como lo de Ciudad Mateo, que es un monumento a la corrupción, y tantas otras cosas que se han dado, pero eso no significa que por eso tengamos que descalificar todo el Estado y dejar que todo sea de carácter público, porque, le reitero, el sistema bancario no arriesga en muchos sectores populares y eso lo tiene que hacer el gobierno con reglas claras y sobre todo con procesos de transparencia, y esa es la instrucción de nuestra presidenta. Y ahora es que también en el país actualmente y desde los últimos años, ingeniero Larios, es dificilísimo poder adquirir una vivienda. Tremendamente, mire, y nosotros estábamos contentos con el anuncio que se había dado, así como lo dije yo al inicio, ¿verdad?, de parte de Banprovi, el apoyo con unas tasas bajas para vivienda social y para vivienda clase media, pero se tomó la decisión de eliminar los fideicomisos por las razones que han sido. Se quedó de coordinar con la Secretaría de Finanzas para identificar los fondos y poder trasladarlos y seguir con la promoción de este tipo de proyectos, ¿verdad? Porque aquí tiene que colaborar todo el mundo, o sea, el sector privado tiene que hacer a través del emprendedurismo, a través de las inversiones, desarrollar todo este tipo de proyectos que ahí están parados prácticamente ahorita, porque desde lo que es junio hasta prácticamente ahorita en noviembre se detuvieron los desembolsos de parte de los bancos. La banca también es una parte bien importante dentro de lo que es el financiamiento aquí, ¿verdad? Y complementariamente, pues el gobierno viene a impulsar. Entonces creo que lo que se puede hacer por parte de cada uno de nosotros es importante, va a contribuir como un granito de arena dentro de todo el gran déficit de vivienda que tenemos. Y aprovechando aquí el espacio, el comercial, ¿verdad? Que así como tenemos, y que Dino sabe, el tema de la ley de aguas, que prácticamente pues, está ahí abandonado y se está retomando, eso que bueno, ahora lo aplaudimos. El tema de la ley de vivienda que va a sufrir una reforma, un estudio, ¿verdad? Pero hagámoslo pronto, ¿verdad? Hagámoslo rápido para que podamos tener las herramientas necesarias y el soporte jurídico necesario para seguir apoyando este tema de vivienda que es tan necesario, y obviamente hacerlo accesible a la gente, no estar vendiendo caro, ¿verdad? Porque sí sabemos de que, mire, es lastimoso ver de que hay varios proyectos que corresponden dentro de lo que nosotros estamos diciendo, el ordenamiento que tiene que existir de parte de las alcaldías alrededor del país, es también identificar esos proyectos en los cuales usualmente se tima a la gente, ¿verdad? Porque hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Así como se habla de que hay malos políticos, malos funcionarios, también tenemos en el otro lado malos empresarios, gente que en realidad no hace lo adecuado, lo moralmente correcto, para poder impulsar este tema y cualquier otro tema de la manera adecuada. Sí. Abogado David Díaz. Bueno, siempre reiterar pues la disponibilidad institucional para respetar la normativa legal. Y como decía el abogado amable de Jesús Hernández, hay tantas
cosas que se van encontrando en este camino difícil que pues hemos recibido por parte pues de lastimosamente las decisiones que se tomaron en las administraciones anteriores. Coincidir también con el hecho de que hay casos, por ejemplo, en los cuales siempre sobre el tema de la vivienda se han encontrado, como decía el arquitecto Larios, estafas o timos por parte no solamente de personas que estaban dentro de las instituciones, sino también por parte de ciertas mafias, como bien se mencionaba, que tienen que ver con instituciones financieras y bancarias. Entonces todo esto comprendemos que pues, la gente, el pueblo está con la necesidad, pero sí se necesita tener un poco de paciencia y al mismo tiempo someterse a la normativa legal pertinente para tratar de rescatar la institucionalidad, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica en Honduras. Sí, bueno, tengo aquí en línea al diputado del Partido Liberal de Honduras, antes de darle la palabra también al arquitecto Dino Rieti, porque se ha comunicado con nosotros y dice que hay estudios, abogado, que determinarían que no sería prudente la habilitación de esta ciudad. Mateo, abogado, brevemente, porque ya estamos prácticamente por concluir el foro de la entrevista. Sí, muchas gracias. En primer lugar, saludar a todos los panelistas. A muchos de ellos tengo muchos años de no verlos, como Amable, desde que era primera vez candidato a alcalde en su municipio. Pero con relación al tema de Ciudad Mateo, sabemos que existe un problema de vivienda en la ciudad, pero también sabemos que existen estudios sobre Ciudad Mateo con 5 años de espaciamiento entre cada uno de los estudios que recomiendan no habitar Ciudad Mateo por las consecuencias que pueden ocurrir si eso se llegase a hacer. Creo que es prudente revisar esos estudios, ver las conclusiones antes de tomar una decisión que pudiese llegar a afectar a todos los capitalinos. Muchísimas gracias y felicitaciones por abordar un tema tan importante. ¿Qué piensa de esto, arquitecto Dino Rieti? Bien, desgraciadamente los planes de ciudad en nuestro país no son de obligatorio cumplimiento, ¿verdad? Entonces empezamos a improvisar. Pero la autoridad es la autoridad. Entonces vemos que también si existe la buena voluntad de hacer arriba el hombre, bravo, porque vamos a tener agua, hombre, si es que han pasado 40 años sin proyectos de agua importantes. Y yo creo que, aunque no hagamos Guasarique 2, tenemos que tener reglas claras. Si esa es una cuenca y según la ley general del agua es una zona protegida, no podemos hacer de ella lo que querramos. Entonces tenemos que ir de acuerdo primero con la normativa, pero si ya se hizo esta inversión ahí, yo estoy de acuerdo que hay que ver qué hacer con esta inversión, qué hacer con el sector informal, y para eso no puede ser que el operador, el que ejecuta, que es, bueno, llamémoslo así, el operador y la gobernanza, tienen que tener un auditor. Si no, estos dos se ponen de acuerdo y ya estuvo, pues. Entonces tiene que haber un ente auditor que vendría a ser la autoridad del agua para que todo se lleve bien. Mire, tampoco es de poner trabas tan fuertes que lo que hacen es evitar el desarrollo. Pero sí, yo recomiendo que Tegucigalpa, que está con una cuenca enorme que es el río Choluteca, la tengamos como una ciudad bonita, que no sea una barriada, hombre, que no sea un tugurio. Tenemos que desarrollarla con un plan, y ese plan debe ser de obligatorio cumplimiento y con reglas claras. Si yo tengo la posibilidad de hacer vivienda en esta zona, tiene agua, ¿por qué tengo que andar sacando tanto permiso difícil? Pero si me voy a hacer un proyecto de vivienda en la zona de Guasarique, pues sí tengo que cumplir con toda la caracterización que está ahí y decir, bueno, vamos a hacer todas estas medidas de mitigación. Bienvenidos al siglo XXI. El siglo XXI nos está demandando conocimiento, nos está demandando que tomemos en cuenta al joven,
no hay fuentes de empleo. ¿Dónde va a trabajar la gente? Yo le digo así, dejen solamente de hacer proyectos de vivienda. Tienen que generar en zonas comerciales para que estos lotes caros, que son los que dan a la calle principal, se venden a un precio mayor para pagar el agua negra, los parques, porque si no lo que hacemos es trasladar todos estos costos a las viviendas y se vuelven impagables en los lugares desarrollados del mundo. Quien desarrolla la ciudad es la municipalidad. Y le entrega ya la tierra desarrollada a los desarrolladores para que hagan la vivienda y lo que es comercio. Pero en este caso tenemos que empezar a pensar no solamente en vivienda, sino que en todo el sistema. Proveer de áreas comerciales para que podamos pagar los proyectos y tener lotes a bajo costo. Sí. Abogado, le consulto, porque el diputado Mauricio Villeda dice que hay 2 estudios que son con 5 años de espaciamiento entre cada uno que no recomiendan habilitar Ciudad Mateo. Bueno, el gobierno se elige para tomar decisiones, sí, ¿verdad? Y la presidenta Xiomara Castro está tomando decisiones. Y esa es la instrucción de todo el gobierno, tomar decisiones para recuperar el Estado despedazado que heredamos después del golpe de Estado. Venimos de esa situación. Yo ya día no miro al abogado Mauricio Villeda, nos distanciamos cuando el golpe. Él se fue por la línea pro golpe, nosotros por la línea de la resistencia, pero somos amigos y somos conocidos. Importante la aclaración y todo eso se está tomando en cuenta, diputado Villeda, y estamos en todo este proceso. ¿Ya pero el gobierno, estos estudios, entonces? No, sí, ahí están, forman parte de, y eso es todo lo que del enriquecimiento del debate. Por eso le digo, en los primeros 6 meses del próximo 2023, nosotros deberíamos de estar ya listos y claros para lanzar el primer proyecto de licitación. Como le digo, los estudios más formales que hay de Ciudad Mateo fueron en el gobierno del presidente Zelaya, en la administración de don Lucio Aguirre. Toda esa documentación la estamos revisando. Eso se paró, lógicamente, con el golpe de Estado, como se paró también el tema de la represa. Mire, tanto que nos quejamos de las inundaciones en el Valle de Sula, eso lo paró el golpe de Estado también. Los temas del Valle de Sula no existieran si no se hubiera dado el golpe de Estado, que es otro tema en el que hemos estado coordinando pues ahí con el Gabinete de Infraestructura. Creo... A toda la audiencia de Canal 11, la instrucción de la Presidencia de la República es clara: hacer procesos transparentes, con veeduría social, ingeniero Larios, con participación ciudadana, ese es el enfoque, con participación de la comunidad, pero sí creo que tenemos que poner todas las cosas sobre la mesa y no permitir que agendas oscuras quieran empañar un proceso. La decisión de INJUPEN es habilitar de nuevo la división de ingeniería, esa es la decisión, ya está la unidad ejecutoria. Esa unidad de ingeniería se suprimió a raíz de lo de Ciudad Mateo, pero con una línea de seguro contraria a los intereses de los afiliados, y estamos queriendo impulsar programas de vivienda en otros puntos del país, también en otros puntos de la capital. Bueno, ya hemos llegado al final del foro de la entrevista, pero vamos con conclusiones. Gracias por haber estado con nosotros, arquitecto Dino Rieti. Sí, yo creo que hay que apoyar la decisión de la presidenta para que lo que se construya sea acorde a la zona donde está. Y eso requiere que seamos, como dice el señor director, transparentes, pero al mismo tiempo poner en todos los costos del sistema, no solamente las viviendas. Y para eso ocupamos que INJUPEN también sea partícipe del desarrollo de la zona y el cuidado de la zona. Tal vez le toque pagar servicios ambientales que sirvan para manejar la cuenca. Gracias, arquitecto. Ingeniero también, gracias. Bueno, de igual manera, un tema muy importante, le felicitamos, ¿verdad?, por traerlo acá a discusión. A INJUPEN, pues lo felicito por ser transparentes y querer buscar mejoras para la institución y contribuir en todo lo que nosotros como hondureños necesitamos en esa transformación del gobierno. Pues lo otro es, digamos, en el tema de Guaserique 2, ¿verdad? Sabemos de que Tegucigalpa y Comayagüela y todos sus alrededores tienen una gran necesidad de lo que es el vital líquido. Ojalá que Jorgito Aldana pueda hacer un buen papel como alcalde en estos 3 años para que en el otro periodo pueda incluir ese tema de lo que es la construcción de la represa, ¿verdad? Porque aquí es de no desestimar ninguna de las soluciones que tenemos, porque es tan importante este vital líquido y tenemos que estar desarrollando no uno, sino que varios proyectos simultáneos para poder dar solución
al país. Hagan las valoraciones importantes necesarias, ¿verdad? Para lo que es Ciudad Mateo, no descarten nada. Claro. Los 2 estudios que habló el abogado Villeda, ¿verdad? Claro. Hay que revisarlos y nuevamente, ¿verdad? Aceptamos su invitación para poder integrar y poderles apoyar, así como nosotros siempre lo hemos hecho como Cámara de la Construcción, con cualquier institución del gobierno que así lo solicite. Sí, abogado David Díaz. Bueno, seguimos adelante en la recuperación y refundación de nuestro país, apoyando las decisiones de nuestra presidenta Xiomara Castro y en específico del director del INJUPEN, abogado Amable de Jesús Hernández, por pues nuestro pueblo en general y los afiliados del INJUPEN en particular. Sí, gracias. También al licenciado Ángel Tahora. Sí, como nadie podría negar el mandato de la presidenta de reforzar las instituciones del Estado y también de combatir ese déficit habitacional que tenemos. Y en ese sentido, nosotros como INJUPEN, dirigidos por el abogado Amable de Jesús, estamos aquí para ejecutar y para obviamente hacer la debida diligencia, que ya lo estamos haciendo, para que este proyecto llegue a un fin correcto y podamos traer beneficio. Y no estamos trabajando solos en este aspecto, estamos integrados, es un tema interinstitucional. Se habló hace poco del anillo que se llena. Bueno, también estamos al lado. Nuestro alcalde está trabajando también en la parte del alivio vial. Así que todo esto es algo integrado. Y bueno, como reitero lo que dice nuestro director, pues invitamos a todos a que participen, porque al final lo que trae desarrollo para el país es bueno para todos. Sí. Abogado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, honrados realmente de haber compartido este espacio con el arquitecto, con el ingeniero, invitarnos nuevamente a que nos integremos a este proceso y que recuperemos, bueno, estamos haciendo la recuperación de la institucionalidad del país. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo. Gracias también a los televidentes por haber estado con nosotros en el foro La Entrevista de Canal 11. Muchas gracias y feliz día.